Volumen. ¿Cuánto pongo? ¿Pero estás transmitiendo en directo ya? Sí. Pues ya habla. A las muy buenas. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Muy señores míos, la socialdemocracia ha muerto. En estos últimos 80 años, desde después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que la socialdemocracia ha vivido todo su esplendor. Entonces, los ideales socialdemócratas se han expandido a toda la sociedad. ¿Y más o menos en qué consiste? Pues todo el mundo piensa que tiene derecho a vivir de las subvenciones del Estado. Y el Estado, para que las subvenciones lleguen a todo el mundo, a lo que se dedica pues es a doblar a impuestos a quien produce. A todos los que producen se les muelen a impuestos, se les llena de impuestos para repartirlos entre los que no producen. Todo esto siempre se ha justificado por aquello de la justicia social y por aquello de no dejar en el desamparo a los más necesitados. Lo malo es que esto tiene dos efectos muy perversos. Uno primero es que se perpetúan generaciones de parásitos que en realidad no quieren trabajar porque se vive mucho mejor de la subvención. Además, también se origina un sistema público elefantiásico, lleno de administraciones y de organizaciones superpuestas que viven del contribuyente. Y además, claro, el que contribuye, es decir, quien trabaja y al que se le llena de impuestos, pues llega un momento en que no puede pagar más porque la presión fiscal es enorme y entonces la economía se estanca. Eso ha venido pasando en España desde hace muchísimo tiempo. Lo que ocurre es que con el asunto del coronavirus, pues digamos que hemos llegado ya a los estertores de esta situación. En el futuro las cosas no van a poder ser así. En el futuro las cosas no van a poder ser así porque no hay dinero para pagarlo y porque además se ha demostrado que este sistema pues hace que la economía no crezca. Por lo tanto, toda la sociedad tendrá que cambiar de criterio. Es decir, no se puede esperar que papá Estado te solucione la vida. Tienes que ser tú el que te la busques, pero de la misma manera habrá que exigir a papá Estado que no intervenga todo, que baje los impuestos y que el Estado se reduzca solamente a lo fundamental, el ejército, sanidad, infraestructuras y poco más. Es decir, la sociedad tiene que responsabilizarse para no esperar siempre la sopa boba de papá Estado, pero a su vez papá Estado se tiene que resignar a no meter la mano en la cartera de la gente. Esta es la única solución, porque desde luego el sistema es absolutamente insostenible. ¿Y por qué he empezado por esto? Pues porque estas ideas van a tener una incidencia enorme en la fiesta de los toros. En estos días estamos viendo que el sector lo que pide es constantemente ayudas. Pide constantemente ayudas para equipararse pues a los otros sectores culturales que ya las están disfrutando. Y a mí, como medida transitoria para salvar una situación concreta, me parece muy bien. Pero yo creo que el ideal del mundo de los toros no debe ser hacerse adicto a la subvención, como puede ser el mundo del cine. Ya hemos visto que la subvención en el mundo del cine ha sido nefasta. Ha perpetuado generaciones de cineastas sin talento que hacen absoluta bazofia porque se la paga el Estado y luego esa bazofia no va a verla nadie a los cines. Bueno, pues eso es lo que no... Ese es un modelo que por muy tentador que parezca, eso es un modelo que debemos rechazar. La fiesta de los toros no tiene que esperar dinero del Estado. La fiesta de los toros tiene que organizarse de tal manera que ella sola pueda generar los beneficios necesarios para sobrevivir, tal y como ha venido siendo hasta ahora. La fiesta de los toros ha tenido la suficiente potencia porque interesaba al público que pasaba por la taquilla para mantenerse durante toda la vida. Es decir, el espectáculo taurino ha sido un espectáculo que no ha estado subvencionado por el Estado, y ese debe ser el ideal. Pero también hay que exigir al Estado no dinero, pero sí que deje de meter su mano en el bolsillo de los taurinos. Es decir, no queremos subvención, pero tampoco queremos que la fiesta de los toros esté gravada con unos gravámenes que no tiene ningún otro evento cultural. Que la fiesta de los toros esté intervenida con un montón de trabas burocráticas que la hacen imposible. Es decir,
Yo creo que la fiesta no debe aspirar a la subvención pública. Lo que se tiene que luchar ahora es por unas condiciones que hagan que la fiesta no esté intervenida, no esté fiscalizada, no esté grabada y pueda sobrevivir en el futuro. Y eso es lo que tiene que pelear el sector. Esa es la postura inteligente. Nada más, es decir, no queremos la protección del Estado, pero también queremos que el Estado no coarte nuestra actividad y no lo coarte pues con prohibiciones, con trabas absurdas y también con impuestos desmesurados. Lo que se debe pedir es respeto. Respeto y que la fiesta no esté intervenida. Y una vez que se ha conseguido eso, pues el sector tendrá que ponerse de acuerdo entre él para organizarse bien. Y por supuesto, aquí tendrá que tener un protagonismo estelar el aficionado, porque hay que tener en cuenta que el aficionado es el consumidor principal y es a quien nadie escucha. Es muy curioso, a la hora de intentar, cuando los antitaurinos golpean, quienes suelen salir en defensa de la fiesta son los aficionados, no los negociantes del toro. Pero luego, a la hora de organizarse y a la hora de hablar de asuntos serios, al aficionado se le margina. Pues no. El aficionado tiene que tener una opinión esencial porque es quien verdaderamente costea el espectáculo, por lo tanto se le tendrá que escuchar y una vez que se le ha escuchado, se tendrá que ser el sector taurino el que se autorregule. Eso sí, con un sistema disciplinario muy claro para que no haya fraudes. Sistema disciplinario claro para que no haya fraudes, fiscalizado por los aficionados y luego en todo lo que es la organización económica y administrativa que los taurinos se organicen. Y solamente pedir de la administración respeto e igualdad de trato. Y que desde luego no se nos fría a impuestos ni a trabas burocráticas. Eso es lo que hay que pedir. Porque la cultura de la subvención a la larga puede ser un error infinito. Una de las claves por la que la fiesta de los toros ha llegado hasta nuestros días es porque ha sido capaz de valerse por sí misma y por lo tanto se tiene que seguir valiendo por sí misma. No hay que caer en la trampa de la subvención. Lo que hay que exigir es respeto por parte de las administraciones por ser un evento cultural reconocido por la ley y desde luego igualdad de trato y que la fiesta no esté intervenida ni burocrática ni impositivamente. Ese es el camino. Creo que lo otro es un infinito error. Envidiar a los cineastas porque les dan dinero es un infinito error. Lo que habrá que pedir es que no se lo den. La igualdad de trato debe ser esa. Es decir, el Estado está para pagar el ejército, para pagar sanidad, para pagar infraestructuras, pero no para financiar películas absurdas. Entonces, los cineastas tendrán que buscar el dinero donde tengan que buscarlo. Eso es lo que hay que pedir. No dinero para los toros, sino que a todos los eventos culturales no se les financie. Eso sí, que no se les financie porque desde luego el dinero público tiene que estar para otra cosa, pero que tampoco se les fiscalice ni burocráticamente ni impositivamente. Ese es el camino. Más allá de que ahora en esta situación anómala, pues sí que sea necesaria una subvención como el resto de los españoles, pero a partir de ahí no hay que ir a por la subvención, hay que ir por un trato digno. Creo que estos conceptos son fundamentales. Y luego, con respecto a la prisa que hay por dar festejos, pues claro, yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque es muy importante normalizar la situación y que los toros vuelvan cuanto antes. Lo entiendo perfectamente y lo apoyo. Pero la idea que no se les debe de ir de la cabeza a los responsables es que lo que se tiene que conseguir en estos momentos, de cara al año 2021 y venideros, es una fiesta que pueda servirse por sí misma y que no esté tan fiscalizada como lo ha estado hasta ahora. Y esta ha sido la editorial de esta semana. Antonio, buenas tardes. ¿Antonio? Sí, buenas tardes, Domingo. Buenas tardes. Pues nada, después de esta editorial he traído un montón de libros, como es mi costumbre. Pues estamos deseando verlos. Bueno, pues vamos a empezar, como estamos en el año Joselito, pues con los libros que acaban de salir sobre Joselito. Pues muy bien, ya has visto que nos anunciaste algo esta semana, pero a ver si nos puedes detallar un poco en profundidad. Bueno, pues este es el libro de José Luis Cantos Torres, que se llama Joselito el Gallo, las últimas 24 horas de Joselito el Gallo, y es un libro que me lo he leído de un tirón y que les recomiendo vivamente, porque se van a enterar de muchas cosas pues de los últimos momentos de Joselito. Es un libro muy bueno.
El autor ha hecho una labor de investigación muy interesante y desde luego es un libro que les aconsejo. Además es un libro que es muy bonito, está muy bien editado. Y luego, bueno, tengo una auténtica, vamos a decir, una auténtica novedad, porque el libro todavía no ha salido a la venta, sale a la venta mañana, pero aquí tengo la reedición de Paco Aguado. Esta es la reedición de Joselito el Gallo de Paco Aguado, edición revisada y aumentada, de la editorial El Paseo, que está muy bien editada, y que es un libro que muchísima gente está esperando. Pues aquí lo tienen ustedes, esta es la portada. ¿Qué le ha parecido el prólogo de Esplá? Bueno, pues la verdad es que todavía no he leído el prólogo de Esplá, porque me he estado leyendo el libro anterior. Cuando me lo lea lo diré, pero supongo que estará muy bien el prólogo de Esplá, porque es un tío muy inteligente y contará cosas interesantes, seguro. Aquí está. Y bueno, ya ahora voy a enseñar dos libros no tan actuales, pero que yo creo que también son interesantes y poco conocidos y referidos a Joselito. Este, por ejemplo, solo Joselito. Lo han hecho dos aficionados de Castellón de la Plana, Vicente Climent y Javier Bellón, y este en concreto habla de todas las encerronas que toreó Joselito, porque sabéis que Joselito ha sido el matador que más corridas en solitario ha toreado. Bueno, parece que le ha superado el mexicano Manolo Martínez, pero digamos que las circunstancias son distintas, y las plazas son distintas y los toros son distintos. Desde luego en ruedos españoles el que más corridas en solitario ha toreado es Joselito, y este libro se ocupa muy detalladamente de todas las corridas que toreó en solitario. Es un libro que está muy bien también, y que también han hecho sus autores una gran labor de investigación. Y por último, un libro al que hice referencia el otro día, Joselito el Gallo y Talavera de la Reina. Este es un libro que fue editado por el Club Taurino Talaverano, hace ya unos años, que tuvo muy poca difusión, pero que es muy interesante porque cuentan muchísimas cosas de los últimos momentos de Joselito. Está escrito por dos aficionados de Talavera, Alfredo Pastor y José María Gómez, y es un libro que supongo que es difícil de encontrar, pero que desde luego tiene mucho interés. Yo creo que en el año Joselito pues había que hablar de estos libros. Pues sí, muy interesante. Sí. Y ahora ya pues he traído libros en general, que no hablan de Joselito. Es un poco, he hecho una miscelánea de libros, pero que yo creo que todo aficionado debe tener, aunque el primero sí que habla mucho de Joselito, aunque nunca lo cita. Es este. Este es El arte de Birlibirloque de José Bergamín. Esta es una edición por Turner hecha hace unos años, que está al alcance de todo el mundo. Además es una edición muy barata porque es una edición de bolsillo. El arte de Birlibirloque es un libro muy interesante porque es una defensa apasionada del toreo de Joselito y un ataque feroz a Belmonte, pero en ningún momento cita a ninguno de los dos. Pero que quien sabe leer entre líneas pues se da cuenta. Escrito por Bergamín en su primera juventud, pues en los años 10, es un libro muy curioso que los aficionados deben tener. ¿Entendido? Sí, de este libro creo que ahora la edición actual, el prólogo es de Morante. Sí, que lo tengo ahí también, es verdad, es decir, mira, me lo ha recordado, podía haber traído en lugar de esta la edición que hizo Morante, que también la tengo en la biblioteca. Tengo una antigua también, lo que pasa es que la tengo en la casa del pueblo y no la tengo a mi alcance, porque tengo bastantes libros en mi pueblo, porque es que ya no quepo en casa. Claro. Vale, pero digamos, hablando de este libro, debe ser curioso que los dos grandes toreros de arte del momento, como son Morante y Pablo Aguado, uno ha hecho el prólogo de este libro y el otro dice Pablo Aguado dice que es su libro de cabecera. Sí. Bueno, Bergamín es muy curioso, fue muy gallista en su juventud y luego terminó siendo muy paulista, y escribe otro libro muy interesante que se llama La claridad del toreo, que está sobre todo referido a Rafael de Paula, que también es muy interesante. ¿Vale? Otro día lo podemos ver. Otro día lo enseñamos. Y ahora voy a enseñar Las memorias de Clarito, editado en 1975 por la editorial Guadarrama. Este es un libro que todos los aficionados deberían tener.
Clarito empezó en la crítica de toros de un modo bastante casual. Simplemente un día falló el que tenía que hacer la novillada en Vistalegre, la crónica, y le mandaron a él, y resulta que lo explicó con tanta claridad y que el redactor jefe le puso de nombre Clarito, y a partir de ahí pues se dedicó a la crítica taurina y fue testigo privilegiado y en primera línea del toreo del siglo XX. Por lo tanto, este es un libro interesante. Además tiene un punto de vista muy objetivo. Yo creo que en realidad Clarito los toros no le gustaban, pero precisamente porque no le gustan, tiene un conocimiento, tiene una visión muy objetiva del asunto, porque muchas veces los que estamos apasionados con los toros, la pasión muchas veces nos ciega la razón, nos ciega el entendimiento, mientras que la visión de Clarito era absolutamente desapasionada, pero por lo tanto muy objetiva y muy realista. ¿Por qué? Porque sabía mucho de un asunto que en realidad no le interesaba, y eso hacía que tuviera pues una visión, como digo, muy certera. También se ven sus filias y sus fobias. Es evidente que es un hombre de camará, por lo tanto tiene que poner bien a Manolete, y también en el libro hay un cierto cinismo. Era un personaje peculiar, era un personaje cínico, y a veces pues eso, con un cierto tono hipócrita en ciertas cosas que dice, pero desde luego es un libro muy interesante que todos los aficionados tienen que leer en su biblioteca. Y además es un libro que la tirada debió de ser tan grande que se encuentra muy barato. O sea, todavía se encuentra con mucha profusión. Es un libro que te encuentras habitualmente en las librerías de viejo y te lo venden muy barato. Es un libro que los aficionados tienen que tener, y vamos, abarca pues todo el toreo del siglo XX prácticamente, pues desde Cocherito de Bilbao, es decir, desde los anteriores a Joselito y Belmonte, pues hasta la generación de los primeros 70. ¿Vale? De acuerdo. Y por último, bueno, no por último, antes voy a enseñar este también. Este es otro libro curioso. El enigma de Curro Romero. Aunque pone que lo escribieron mano a mano José Carlos Arévalo y José Antonio del Moral, este es un libro entero de José Carlos Arévalo. Lo reconoce el propio del Moral, que este libro lo escribió entero Arévalo. Por aquel entonces Arévalo y del Moral solían firmar todos los libros a la limón, y por eso también aparece del Moral, pero este es un libro en exclusiva de José Carlos. Y lo resalto porque Curro Romero ha sido un personaje que ha fascinado muchísimo a los aficionados y a los que no lo son tanto. Curro Romero es un personaje fascinante, pero también Curro Romero es un personaje que siempre ha estado rodeado de tópicos. Quizá de ningún torero se hayan dicho tantos tópicos, tantas ideas prefabricadas y tantas tonterías como de Curro Romero. Y desde luego tiene una literatura Curro Romero pésima. Pues eso, una literatura que incide siempre pues en los tópicos más manidos y en las figuras literarias más cursis. Pues bien, el mejor acercamiento a Curro Romero, quien mejor explica quién es Curro Romero, es José Carlos Arévalo en este libro. Además, tiene una profundidad psicológica el libro extraordinaria, porque claro, Curro Romero es un tipo con un trasfondo psicológico enorme, y es un seductor de masas también muy interesante. Por lo tanto, aquí se habla mucho tanto de la psicología del individuo, con sus, vamos a decir, con sus grandezas y sus miserias, como también de la psicología de las multitudes que escogen a un torero precisamente tan peculiar como Curro Romero. Es un libro interesantísimo que les recomiendo. Lo que pasa es que este es difícil de encontrar. Y ya por último, pues voy a enseñar el libro más antiguo que tengo. Es original, es de la época. Miren, les presento, espera, que está al revés. La Tauromaquia de Bedoya, de 1850. Esta es la Tauromaquia de Bedoya, de Federico Gutiérrez Bedoya, de 1850. Es la primera tauromaquia que se escribió y es original de la época. Todavía Paquiro estaba vivo. Esta es la primera historia del toreo que se hizo. Luego pues vendrían los anales del toreo de Velázquez y Sánchez,
el toreo de Sánchez de Neira, la tauromaquia de Guerrita, pero esta es la primera tauromaquia que se escribe, es esta. Y además pues está llena de grabados pues muy bonitos, ¿no? Pues vamos a ver, pues por ejemplo, pues, a un torero de postín. Vamos a ver, por ejemplo, pues a ver, por ejemplo, Rafael Pérez de Guzmán, que fue un torero asesinado por unos bandoleros que le querían atracar, estaba buscando a Paquiro, vamos a ver si lo encontramos. Por ejemplo, aquí Manuel Díaz Lavi, el primer torero gitano. El Chiclanero, que entonces estaba en la cumbre de sus triunfos. Vamos a ver, que es muy bonito el grabado de Paquiro, pero no le veo. Roque Miranda, Rigores, al que llamaron Rigores y que fue ajusticiado por ser liberal. Bueno, pues habla de todos los toreros del romanticismo, y es un libro que luego ha tenido ediciones facsímiles, ha tenido muchas ediciones facsímiles, pero bueno, yo tengo la primera, yo tengo la primera, y desde luego pues este libro pues este sí que es una auténtica joya dentro de lo que yo tengo por aquí. Por supuesto también habla de las ganaderías de la época, pues habla de todo, una auténtica joya. Paquiro. Pues totalmente, sí. Y nada más, estos serán los libros que iba hoy a enseñar. De todas maneras, de la tauromaquia de Bedoya se han hecho algunas reediciones actuales que están muy bien, muy fieles a la primitiva. Por ejemplo, Turner hizo una hace poco. Y ya está. Yo creo que he enseñado bastantes libros, y bastante variados y bastante interesantes. Pues sí, totalmente. Lo que quería decir que es increíble, como ya comentamos la semana pasada, la cultura que hay detrás de la tauromaquia. Llevamos 9 semanas aquí haciendo los directos y mostrando libros variados, cuadros variados. Pues sí, efectivamente. El toreo es cultura, y desde luego tiene una literatura tras sí que no tiene, que desde luego no tiene ningún otro fenómeno de masas. Si comparamos la literatura taurina con la literatura, por ejemplo, que ha generado el fútbol, es que no hay punto de comparación. Totalmente. Bueno, pues podemos ir empezando con las preguntas. Vamos con ellas. ¿Estás preparado? Sí. Voy a lanzarme yo la primera, es simplemente una curiosidad que tengo. Hoy he estado comiendo en casa de mis suegros en Navalcarnero, y su plaza de toros es Plaza de Toros Félix Colomo. Sí. Llevamos de Félix Colomo, a ver si nos podrías decir un poco por qué y hablarnos un poco de él. Pues porque Félix Colomo es el matador de toros que dio Navalcarnero. Félix Colomo es un torero justamente inmediatamente anterior a la Guerra Civil, y pertenece pues a la generación devastada por la Guerra Civil. En ese momento en que tenían buen ambiente y que tenían ya un pie puesto en las ferias, pues se declaró la Guerra Civil, y entonces pues hizo que, claro, en zona roja los toros desaparecieron, y en la zona nacional pues claro, se daban mucho menos. Además van a tener también la mala suerte de que en la zona nacional va a surgir una generación de novilleros muy brillante, que es la de Manolete, generación que compone pues Manolete, Pepe Luis Vázquez, Antonio Bienvenida. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que cuando se reanuden las corridas de toros, pues van a tomar la alternativa a todos esos novilleros, y entonces estos toreros justamente anteriores a la guerra lo van a tener muy difícil, porque claro, las corridas de los años 40, de los primeros 40, se van a montar fundamentalmente pues con las figuras consagradas de antes de la guerra, tipo Marcial Lalande, Domingo Ortega, y los toreros nuevos. Entonces ellos se van a quedar en tierra de nadie y van a ver su carrera pues muy perjudicada, ¿no? El caso de Félix Colomo es un poco pues lo mismo que le pasa a José Gallardo, que toreaba muy bien con el capote, a Venturita, a Jaime Pericás, a Rafaelillo, el tío abuelo de Enrique Ponce, que era un torero muy valiente. Es decir, los que tomaron la alternativa en los años 34-35 pues se vieron muy frenados. En el caso de Colomo, por ejemplo, toreó en Madrid la tarde
en que en 1941, el 18 de mayo del 41, el toro farolero de Concha y Sierra mata a Pascual Márquez de una cornada en el pecho. Y eso, por lo visto, le impresionó mucho y decidió quitarse de esto. ¿Qué se dice de Colomo? Pues sobre todo que era un torero muy artista, era un estilista, pues un torero pues en la línea de un Fernando Domínguez, en la línea de un Victoriano de la Serna, pues un torero pues que bajaba mucho la mano y que tenía mucha estética, es decir, un torero de la cuerda belmontada. Tenía mucho ambiente, pero la guerra se llevó su carrera por delante, y luego, después de la guerra, no le pusieron en demasiados buenos carteles, y por lo visto la cornada de Pascual Márquez le impresionó mucho y restó sus arrestos. Y bueno, pues al final fue un empresario de éxito en el ramo de la hostelería, y es a lo que se dedicó después de retirarse como torero. Pues muchas gracias por contestar mi pregunta, que tenía esa curiosidad. Y nada, si quieres empiezo ya con las preguntas de los espectadores. Sí. Mary Justicia Galán, buenas tardes, Domingo. Le he oído decir que Finito ha sido el mejor novillero que ha visto. Sí. ¿Nos puede decir otros novilleros de gran calidad que no llegaron a sentarse en lo más alto? Sí. Gracias. Sí, evidentemente Finito es el mejor novillero que he visto, pero por hablar de novilleros que me han impresionado y que luego no llegaron a ser todo lo que apuntaron, me acuerdo de Pepín Jiménez. Pepín Jiménez, el día que se presentó en Madrid, el 18 de mayo del 81, dejó a la afición boquiabierta. Dio la vuelta al ruedo en uno y cortó una oreja en otro, estuvo rozando la puerta grande, pero sobre todo lo que impresionó fue su toreo, ¿no? Era un torero rubio, un torero de aire vertical con mucha personalidad. El debut de Pepín en Madrid fue impresionante, nunca le volvimos a ver así. Luego las cornadas, los pocos arrestos a veces, pues hicieron de él un torero pues que prácticamente solo toreaba en Madrid y con unos resultados muy discretos, pero siempre tuvo partidarios muy fieles, porque aunque fuera a cuentagotas y a ráfagas, pues de vez en cuando mostraba, ya de matador, pues mostraba un arte de una calidad muy especial, un torero muy vertical, de muy buen gusto. Pepín me impresionó mucho, y también me impresionó mucho, y además hoy precisamente se cumplen los 38 años de su debut en Madrid, me impresionó mucho Campano. Campano se presentó en Madrid hace hoy, como digo, 38 años, el 31 de mayo de 1982, es decir, la víspera de la corrida del siglo. Y me acuerdo que iba de grana lloro e hizo una faena a un novillo de Manuel Santos Galache, al que cortó las dos orejas, que dejó a todo el mundo boquiabierto. Hacía un toreo de corte muy caminista, estaba en ese estilo, es decir, un torero con la cabeza muy despejada y que tiraba muy bien de los novillos, y que todo el mundo en ese momento pues estaba seguro de que iba a ser una figura del toreo muy importante en los años siguientes. Luego aquello lamentablemente no se concretó, aunque sí que ha sido un buen subalterno, sobre todo con el capote, pero desde luego el debut de Campano pues es una cosa que me llamó mucha la atención. También me acuerdo en el año 93 del debut de Manolo Carrión, que cortó 3 orejas en un estilo próximo al de Enrique Ponce. Parecía que también iba a ser un novillero que se iba a comer el mundo, y luego, después de tomar una alternativa de lujo en Valencia y confirmarla en Madrid, pues prácticamente desapareció del firmamento. Me acuerdo del madrileño, el madrileño Jesús Pérez. Me acuerdo de una gran tarde en septiembre del año 92, que cortó 2 orejas a un novillo de Buenavista. Me acuerdo de otro día, en San Isidro del 93, con otro novillo de Buenavista, al que toreó exquisitamente. Era un novillero con un gusto extraordinario, con una gran clase, que merecía muchas más oportunidades. Sin embargo, tomó la alternativa y le apartaron del camino. De aquel momento me acuerdo de Manolo Sánchez. Me acuerdo de su debut. Un jueves del mes de junio, ya pasado San Isidro, con la plaza vacía, que toreó con el capote como nunca le volvimos a ver, vamos. Es que fue desempolvar las Verónicas de Curro Pulla, de lo que bajó la mano. Y me acuerdo también que le anunciaron al jueves siguiente y salió por la puerta grande. Pues bueno, Manolo Sánchez era un novillero que apuntaba una clase extraordinaria, pero luego tampoco consolidó aquello. Digamos que son así ahora, pues así los que se me vienen a la cabeza que me han impactado más, y que luego, digamos que no se ha concretado todo lo que se esperaba de ellos.
Si escarbo, desde luego si escarbo pueden salir más nombres, pero los que se me han venido primero a la cabeza son estos. Ahora, la verdad que estamos en falta una buena generación de novilleros. Hombre, yo creo... a lo mejor... A ver los hilos, lo que pasa es que como no se dan novilladas no se les conoce. Habrá que dar novilladas. Vamos a ver si se consigue arreglar el sector, que organizar novilladas no sea la ruina que es ahora, porque desde luego en las novilladas está la semilla de la fiesta, y yo estoy convencido de que en cuanto se vuelvan a dar novilladas con asiduidad, pues van a surgir novilleros, porque cuando vas al campo o vas a los pueblos, pues hay chavales que tienen muy buenas maneras y tienen una buena proyección. Lo que pasa es que eso no se concreta porque no les dan oportunidades. Es fundamental que se den muchas novilladas, hacer fácil organizar novilladas. Pues sí, ojalá eso ocurra con todos estos cambios que están previendo para la fiesta. Sí. Pues vamos con la siguiente pregunta de Marcos García Ortiz. Buenas tardes, Domingo. A propósito de la muerte de Joselito, ¿cree que era cierta la leyenda que aseguraba que Blanquet olía a cera antes de una desgracia? Sí. ¿Sabes cuál es la primera fuente en la que aparece? Un saludo y gracias. Lo he sabido desde niño, pero no sabría precisar dónde apareció escrito por primera vez, pero sí, efectivamente Blanquet, con los 3 maestros que fue, a los 3 maestros los mataron los toros, y efectivamente cuando olía a cera pasaba una desgracia. Olía a cera cuando se estaba liando el capote en Talavera el 16 de mayo del año 20, y a la hora y media, pues Joselito estaba muerto en la enfermería. Volvió a cera también el 7 de mayo del 22. Y el toro, poca pena de Veragua, mató a Granero en la cornada más tremenda que se recuerda, destrozándole la cabeza, ¿no? metiéndole hasta por el ojo. Y también olió a cera el día 15 de agosto de 1926. Pero ese día olió a cera ya en el tren, cuando la corrida había terminado. Había toreado Sánchez Mejías en Sevilla, porque en ese momento iba en la cuadrilla de Sánchez Mejías, y se subieron al tren después de la corrida todo a prisa, vestidos de torero, porque al día siguiente tenían que torear en Ciudad Real. Y cuando ya estaban en el tren y se estaban desvistiendo, Blanquet volvió a oler a cera, y a los pocos minutos cayó fulminado de un infarto. Y allí murió Blanquet, y a los 8 años murió Sánchez Mejías en la plaza de Manzanares. Sí, efectivamente, con Blanquet cada vez que olía cera pasaba algo muy gordo, pero vamos, eso se sabe porque él lo decía, que había olido a cera tanto el día 16 de mayo del 20 como el 7 de mayo del 22, y volvió a oler a cera el 15 de agosto del 26, pero esta vez era para él. Sí, es cierto, es una leyenda, pero vamos, es una leyenda que fue el propio Blanquet quien lo dijo. Pues ahí queda dicho, muy curioso. Y pasamos con la siguiente pregunta de Paco Luna sobre ganaderías. Me gustaría saber si Domingo conoce la situación actual de la ganadería de Torre Estrella con la venta de los alburejos. La han cambiado a otra finca. O sea, cuando se vendieron los alburejos se aseguró que la ganadería iba a otra finca y que iba a sobrevivir. Y esperemos que así sea, porque es una de las ganaderías más encastadas y más importantes en los últimos años. Álvaro Domecq hizo un toro precioso, de unas hechuras divinas, que además conjuga tanto la casta como la clase. Yo creo que es una de las grandes ganaderías de los últimos 50 años. Por lo tanto, como es una ganadería que me gusta mucho, pues espero que tenga un largo futuro y un brillante porvenir. Pues o sea que ha sido más un asunto económico, ¿no? Que le han ofrecido un buen dinero. Eso por los alburejos, sí, por lo visto la han vendido muy bien. Que ojo, esta venta además puede asegurar el futuro de la ganadería, precisamente. Claro. Sí. Fenomenal. Pues vamos con la siguiente, una pregunta muy curiosa de Rafael Milla Ortiz. Buenas tardes, don Domingo. Denos su opinión sobre los aficionados prácticos taurinos y lo que usted cree que aportan a la fiesta de los toros. Y por último, ¿recomendaría usted a cualquier aficionado a la fiesta que alguna vez debiera de ponerse delante de una vaca para así poder entender y comprender mejor la singularidad y dificultad del toreo?
Bueno, los aficionados prácticos son muy antiguos. De toda la vida, pues, por ejemplo, los señoritos aristócratas se reunían para torear unos becerros. Las becerradas de mozos en las fiestas de los pueblos, pues, han tenido también una enorme vigencia, ¿eh? Y, por cierto, esas becerradas de peñas eran muy importantes en muchos pueblos. ¿Por qué? Porque hacían que todos los chavales estuvieran en contacto en primera mano con el animal, porque además era un festejo que suscitaba un enorme interés en el pueblo, porque era la forma, pues, de ver hacer el ridículo al primo, al amigo, al hermano, tal. Y luego además era un gran negocio, porque claro, la organización del festejo era muy barata comparado con otros, y la entrada era muy buena. Y desde luego me lamento, y es una pena, que comunidades autónomas como la de Castilla y León, entre otras, pues hayan puesto tantas trabas a la realización de esta clase de festejos, que en muchos sitios tenían mucha tradición, y que además yo tengo que defender, porque yo las veces que he toreado ha sido precisamente en esos festejos, ¿no? Entonces, pues eso, es decir, la tradición de los aficionados prácticos es muy importante. Y en los años 10, justo cuando Joselito y Belmonte estaban en lo más alto, hubo una gran terna de aficionados prácticos. Me estoy refiriendo a Leopoldo de la Maza, el abuelo del conde de la Maza actual, al asturiano Julián Cañedo, que era un abogado que vivía en Madrid, y al capitán de caballería cordobés Antonio Cañero. Bueno, Julián Cañedo, que como digo era asturiano pero vivía en Madrid, la peña taurina que hay en Oviedo ahora mismo todavía se llama Julián Cañedo, y siempre se puso de ejemplo de bien matar, que mataba muy bien que mataba muy bien al volapié. Con respecto a Antonio Cañero, pues unos años después es quien introduce el rejoneo moderno en España, vistiendo de corto y matando al toro. Fueron tres aficionados prácticos muy importantes, que eran muy respetados por Joselito y Belmonte. Y fijaros lo que hacían: cuando terminaba la temporada, compraban todos los sobreros que habían ido quedando, tanto toros como novillos, en Madrid y en Barcelona, y los mataban. Es decir, no eran aficionados prácticos de torear una becerra o de torear un añojo, no, eran aficionados prácticos que mataban toros de 5 y 6 años, y tenían un respeto total por parte de las figuras del toreo y de los profesionales. Yo creo que han sido los tres grandes aficionados prácticos de la historia. Y después, con altibajos, la costumbre pues ha continuado hasta ahora, que vive un auténtico boom, ¿no? Yo creo que tiene una lógica el boom, es decir, a la gente le gusta experimentar, y entonces pues quiere bajar a probar él, ¿no? Está muy bien. Y sí, es aconsejable de que ponerse de vez en cuando delante. ¿Por qué? Porque se descubren muchas cosas, simplemente delante de la mirada de una becerra, Por ejemplo, te das cuenta que cuando te cruzas desplazas a la becerra, y que cuando te quieres quedar en el hilo para ligar muchos muletazos sin enmendarte, pues llegan los problemas. Eso, en cuanto te pones delante de los animales, te das cuenta inmediatamente, mientras que hay aficionados de tendido que llevan 50 años yendo a la plaza y no se han enterado. Por tanto, la faceta didáctica que tiene ponerse delante es muy interesante y muy importante. Quien se pone delante deja de decir de repente muchas tonterías. Ahora, como nada es perfecto, sí que tiene un riesgo, y es caer en la mentalidad en la mentalidad torerista, en esa mentalidad de quien se pone delante de los toros tiene un enorme mérito y por lo tanto no se le puede criticar nada. El mejor aficionado es aquel que es más comprensivo y que no pone ni una pega. Se corre ese riesgo también, no, es decir, efectivamente hay que saber lo que es meritorio o no lo es, y desde luego para conocerlo ayuda mucho a ponerse delante, pero eso no nos puede llevar a una actitud absolutamente comprensiva y disculpatoria, pues con todos los desafueros y con todos los errores y con todas las renuncias de los toreros. No, es decir, ponerse delante tiene que ayudar para saber distinguir el grano de la paja, pero la paja sigue siendo paja, y sigue siendo mala. Y es buena para la salud de la fiesta criticarla y señalarla, Ese es el riesgo, El aficionado de tendido cae muy rápidamente en el dogmatismo y en las ideas prefabricadas. El aficionado práctico cae muy rápidamente en el torerismo y en ser la hermana San Sulpicio, y ni una cosa ni otra. Hay que tener la suficiente objetividad para ser
capaz de distinguir lo bueno de lo malo y para ser capaz de ver el asunto de un modo, vamos a decir, panorámico, sin que los árboles te tapen el bosque. Pues yo recuerdo de tu conversación, bueno, habrás tenido muchas, pero el programa que hicimos con Alipio, que comentaste que entre la familia había habido muy buenos aficionados prácticos en los toros taberneros. Sí, claro, en los ganaderos ha habido muy buenos. Por ejemplo, el Chato, es decir, Graciliano Pérez Tabernero hijo tuvo mucha fama de ser un tentador muy bueno, muy bueno. Y luego en la América hispánica también hay mucha tradición de aficionados prácticos. Por ejemplo, en el Perú, la familia de Rocarrey ha tenido muy buenos aficionados prácticos también, ¿eh? Sí, claro, en el mundo ganadero evidentemente ha habido muy buenos toreros camperos. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de mi amigo Javier Sánchez Arjona, que también ha toreado mucho en el campo. Sí, claro, lo tienen muy cerca y muchos han toreado. Sí, y bien, ¿eh? Aunque también aquí es distinto el estilo campero al estilo de las plazas. ¿Por qué? Porque la tienta es una faena privada donde no hay espectadores. La plaza es un espectáculo con público, por lo tanto no se puede torear exactamente de la misma manera. Pero, como digo, en el mundo ganadero ha habido grandes aficionados prácticos. Pepe Martín, por ejemplo, y Juan Martín, no sé si habrás oído hablar de ellos. Pues, por ejemplo, Pepe Martín, es decir, los que están emparentados con los ganaderos actuales de carreros, Pepe Martín llegó a torear con Manolete en Barcelona. Manolete de Luces con otro matador y Pepe Martín de Corto, pero tenía que ser muy bueno para estar en ese nivel, ¿eh? Sí, totalmente. Y puede ser un poco un hándicap o un poco, por ejemplo, los hijos de ganaderos o familia de ganadero que quiere dar el salto de luces, como le ocurrió al hijo de Victorino, o ahora vemos el caso en Garcigrande. ¿Les cuesta un poco más a lo mejor? Yo creo que el problema que tiene quien empieza a torear en el campo antes de saber torear bien de salón es que, digamos que es como quien empieza a escribir sin aprender la caligrafía, ¿eh? Esto es un proceso paulatino, ¿eh? Entonces, antes de torear becerras hay que saber muy bien torear de salón, porque si no vas a coger un montón de vicios y vas a torear siempre muy feo. Entonces, el gran problema de los toreros camperos es que tienen un toreo eficiente, pero como nunca han pensado en la estética que impone antes el toreo de salón, pues el problema es que hacen un toreo eficaz pero un toreo feo, y por eso no llegan al público. Y por eso he dicho antes que no es lo mismo el toreo de campo que el toreo de plaza, y que por eso tiene que ser un sistema progresivo. Primero hay que torear mucho de salón, y una vez que se ha toreado de salón, pues hay que empezar a torear becerras, que es como lo hacen en las escuelas, porque si no se cogen muchos vicios, y eso ha solido suceder mucho pues con estos toreros de campo, cuando han llegado luego a las plazas. Por ejemplo, por hablar de toreros ganaderos, Luciano Covaleda, Alipio Padre. Alipio Padre no llegó a tomar la alternativa, pero este sí era muy fino, ¿eh? Alipio Padre, Alipio Pérez Tabernero Sánchez, toreó mucho de novillero en el año 50-51 con Manolo Vázquez y Antonio Ordóñez, y toreaba muy bien, ¿eh? Alipio Padre. Lo que pasa es que no estaba sobrado ni de afición ni de valor, pero Alipio Padre no era el típico ganadero metido a torero, toreaba con finura. Lo que pasa es que no prosiguió. Sí. Bueno, pues hemos estirado bastante esta pregunta, sí. Y vamos a ir pasando a las siguientes, que todavía nos quedan muchas. Bético Taurino nos pregunta, ¿cómo explica que Salvador Cortés sea uno de los matadores con más puertas del Príncipe y no haya sido figura del toreo? Pues un poco por la misma razón que López Simón. Salvador Cortés, por ejemplo, un día que cortó 4 orejas en Sevilla, pegó 2 estoconazos que los dejó seco. Y López Simón, pues todas las puertas grandes que tiene son absolutamente respetables. Se ha jugado la vida, muchas veces ha tenido que navegar en unas circunstancias muy adversas, pues en medio de una tormenta, con el ruedo encharcado, pero en ninguno de los dos casos han cuajado cabalmente al toro. Ese ha sido su problema. Una cosa es salir por la puerta grande pues porque has matado muy bien, porque te has dado un arrimón, porque
has estado heroico en unas circunstancias difíciles, eso es una cosa, y otra cosa es cuajar cabalmente al toro. Para estar en los puestos de arriba, verdaderamente de arriba del escalafón, hay que cuajar toros, es decir, las figuras son intensas. Cuando se encuentran con un gran toro lo cuajan, y esa es un poco la diferencia. Estoy hablando de auténticas figuras, no de un señor que esté puesto en las ferias porque tiene un apellido o porque le apodera la empresa tal. Estoy hablando de las figuras que todos sabemos quiénes son de verdad. Son todos intensos. El toro que tienen que cuajar, lo cuajan, ¿no? Mientras que ese toro en manos de otro, pues bueno, a lo mejor le corta las orejas, pero con un toreo mucho menos intenso y sin exprimir tanto la embestida del toro. Creo que ese ha sido el problema. Siendo un torero absolutamente respetable porque siempre ha dado la cara, mataba muy bien y no tenía una mala idea del toreo. Pues seguimos con la siguiente pregunta de Fernán Restringido. Domingo, ¿podría usted hablarnos de las antiguas plazas de Madrid que existieron antes de las ventas? Bueno, en Madrid ha habido muchas plazas, pero por no hacerlo esto muy largo vamos a referirnos a las más principales. Pues en Madrid se dieron toros en plazas de madera en muchísimos sitios, pero la primera plaza de fábrica estaba al lado de la Puerta de Alcalá, en el arranque de la calle Claudio Cuello. Es la plaza de la Puerta de Alcalá, inaugurada en tiempo de Fernando VI, en 1764. Esta plaza va a abarcar un siglo y 10 años, porque va a ir de 1764 a 1874. Y esta plaza la podemos admirar ahora mismo, porque tiene una hermana gemela, que es la plaza de Aranjuez. La plaza de Aranjuez se hizo con los mapas, o sea, con los planos que Ventura Rodríguez había utilizado para diseñar la plaza de la Puerta de Alcalá. La plaza de la Puerta de Alcalá ve a Costillares, ve a Pepe Hillo, ve a Pedro Romero, y va hasta Lagartijo y Frascuelo. Lo que pasa es que Lagartijo y Frascuelo generan tal expectación que se hace necesario hacer una plaza nueva, que es la que se inaugura el 4 de septiembre de 1874 en el lugar en el que ahora está el Palacio de los Deportes. Esta era la plaza que se llamaba la de la Carretera de Aragón, y que va a vivir pues desde la segunda etapa de Lagartijo y Frascuelo, de 1874 en adelante, y va a llegar prácticamente a los prolegómenos de la Guerra Civil, porque esta plaza acogió el último espectáculo en octubre de 1934, ¿no? Pues esta plaza es donde esta plaza es el palenque pues de las hazañas de la generación de Guerrita, de la de Machaquito y Bombita, de Joselito y Belmonte y de toda la Edad de Plata. Bueno, pues esta plaza es sustituida por la Monumental de las Ventas, plaza proyectada por Joselito, que tuvo una inauguración circunstancial el 17 de junio de 1931, en una corrida para socorrer en ese momento el paro obrero, pero que se inauguró oficialmente el día 28 de octubre del año 34. Y por cierto, la inauguró Belmonte, que en esta inauguración oficial, esta segunda inauguración, es decir, Joselito no pudo inaugurar su proyecto porque le había matado un toro en Talavera 14 años antes, pero lo inauguró Belmonte y cortó un rabo a un toro de Carmen de Federico. Y bueno, pues esa plaza ha sido el principal coso del mundo pues desde el año 34 hasta nuestros días. Luego habría que hablar de dos plazas secundarias, pero que han tenido mucha importancia. Digamos que las plazas principales de Madrid ha sido la de la Puerta de Alcalá, de 1764 a 1874, la de la Carretera de Aragón, de 1874 a 1934, y la de las Ventas, de 1934 hasta la actualidad. Pero también ha habido dos plazas secundarias que han tenido su importancia. Una es la de Tetuán de las Victorias. La plaza de Tetuán de las Victorias estaba en el barrio de Tetuán de las Victorias. Este barrio se llamaba así por el triunfo de los soldados españoles en Marruecos, y digamos que para que ustedes me entiendan, estaba más o menos en la parte media de la actual calle Bravo Murillo, digamos que cerca al cruce con Sor Ángela de la Cruz. Ahí estaba Tetuán de las Victorias, que fue una plaza que primero fue de madera, luego se hizo de fábrica y fue bombardeada durante la Guerra Civil, y ya después de la Guerra Civil no tuvo actividad. Era una plaza muy dura, una plaza con fama de muy áspera,
donde se lidiaban novilladas muy fuertes, corridas de toros con un público pues que era muy cruel, ¿no? Por ejemplo, como efeméride de esa plaza, ahí tomó la alternativa Rodolfo Gaona en 1908, ¿eh? Y luego había otra plaza, que era la plaza de Carabanchel, la plaza de Vistalegre. También primero fue de madera y a partir de 1908 fue de fábrica, ¿eh? Una corrida inaugural, la corrida de inaugural de la plaza de fábrica la torearon Bombita, Machaquito y Gaona, que tomó la alternativa ese día también, por segunda vez. Esta plaza primera de fábrica va de 1908 a la Guerra Civil. Es una plaza donde, por ejemplo, muere Mariano Montes, por el toro gallego de Sotomayor. Una plaza donde sobre todo había novilladas también muy duras. Y esta plaza, como digo, llega hasta la Guerra Civil, porque las tropas del general Varela intentaron entrar en Madrid precisamente por ahí, por lo tanto la plaza quedó muy dañada en la guerra. Después de la guerra, la Junta de Reconstrucción y Regiones Devastadas decide reconstruir la plaza, y la plaza vuelve a reinaugurarse, aunque ya sin grada, solo con tendido, el día 18 de julio del 47, con una novillada del Conde de la Corte. Y esta es la plaza que yo llegué a conocer, que estuvo dando toros del año 47 al año 1980. Era un poco la segunda plaza de Madrid, donde se presentaban los novilleros. Cuando se estaba bien en Vistalegre se iba luego a Madrid, y es una plaza donde también siempre había unas cuantas corridas extraordinarias en el mes de mayo, donde toreaban los toreros que ese año no se habían puesto de acuerdo con la empresa de las ventas ni habían entrado en San Isidro. Entonces, pues ha sido testigo de grandes éxitos del Viti, por ejemplo, en el año 68, cuando no entró en San Isidro, y es la plaza donde Paula, el 5 de octubre del 74, hizo su faena onírica, su faena soñada al toro barbudo de Fermín Borque. Era una plaza que era de los dominguines, por cierto, daba muchas oportunidades, de ahí sale Palomo, sale Ángel Teruel. Es una plaza que era de los dominguines, y Luis Miguel Dominguín, en el año 1980, finalizada la temporada del 80, pues decidió dejarla hundir para hacer pisos. Del año 80 al año 2000 hubo allí pues una plaza en ruinas, y en el año 2000 se inauguró pues la plaza cubierta que conocemos todos, y que es ahora mismo la que está en uso, aunque decir que está en uso quizás sea una exageración, porque solo hay una corrida al año, ¿no? Pero ahora es la plaza actual. Luego también se podrían hacer referencias, vamos a decir ya, a plazas de tercer nivel, es decir, plazas pues que frecuentaba gente, donde podías matar un becerro, donde te echaban unas vaquillas previo pago. De esas hubo muchas, donde se reunían aficionados prácticos. Por ejemplo, estaba la de los Campos Elíseos, la de Ciudad Lineal, una en Las Ventas. O sea, hubo un montón de plazas para entrenamiento y disfrute de aficionados antes de la guerra, pero hacer ya una referencia a eso sería demasiado extenso. Más o menos yo creo que he hecho un resumen de las principales plazas que ha tenido Madrid. Por cierto, le aconsejo a nuestro oyente el libro de Francisco López Izquierdo, que se llama Plazas de Toros de Madrid y otros lugares donde se corrieron, donde hay una información bastante detallada de todas estas plazas. Pues estupendo el resumen, y nada, ahí queda, y pasamos con la siguiente, de Rafael Cutanda. Buenas, Domingo, ¿qué nos dices de la saga de los Litri? Bueno, pues hay una película muy bonita que se llama El Litri y su sombra, una película de Rafael Gil, producida en 1958, y que la ponen muy a menudo en ¿cómo se llama? Movistar Plus, se llama la he visto varias veces en el canal de cine español en Movistar Plus, o sea que esté usted pendiente o métase que la puede ver. De allí se hace un resumen bastante importante de la familia. Pues nada, el primer miembro de la dinastía es el Mequi, que fue un torero que no salió de la provincia de Huelva. Le sigue Litri, que torea en los años de guerrita, finales del siglo XIX. Este ya sí que toreó en Madrid, pero sin éxito. Y Litri va a tener un primer hijo, que se llama Manolo, y que va a ser figura del toreo en los años 20. Era un torero sobre todo muy valiente, un torero que se arrimaba mucho, y al que le mata un toro del Marqués de Guadalés en Málaga, que el toro se llamaba Extremeño.
esta primera figura del toreo litri, la de los años 20, mantuvo una competencia bastante apasionada con el padre de Antonio Ordóñez, con el Niño de la Palma. El toro extremeño mata litri, al primer litri figura en el año 26, y el padre del fallecido se vuelve a casar con la novia de su hijo, y de ese matrimonio nace Miguel Báez Espuni, el litri de los años 50, el que fue un novillero arrasador en el año 49 y 50 en Unión de Julio Aparicio, y que luego fue figura del toreo durante los años 50 y 60, pues con un estilo tremendista y valeroso. Y este hombre a su vez tuvo otro hijo, Miguel Báez Espínola, novillero de éxito en Unión de Raza y Camino en los años 86-87, y este Miguel Báez Espínola toreó muchísimo en los años 90 en las plazas españolas, también haciendo pues un toreo, vamos a decir, valeroso. Y esta es un resumen apresurado de la dinastía de los litri, que se ha definido fundamentalmente por el valor y que tiene una enorme vinculación con Huelva, ¿no? No se puede hablar de Huelva sin hablar de los litri, ni hablar de los litri sin hablar con Huelva. ¿Sí? Sí, que se había cortado, perdón. Sí. Seguimos con la siguiente pregunta de Rafael Forzoso Andreu. Buenas tardes, Domingo. ¿Qué opina de la Feria de la Magdalena de Castellón y qué me puede decir del novillero turolense Silvino Zafón? El Niño de la Estrella. Pues bueno, Silvino Zafón, el Niño de la Estrella, fue un novillero que toreó bastante. Bueno, La Estrella es un pueblo de la provincia de Teruel, por eso se llamaba el Niño de la Estrella. Toreó bastante justo en los momentos previos a la Guerra Civil, fue de los pocos que se quedó en zona roja y un poco ahí acabó su carrera. Y con respecto a Castellón, pues la verdad es que la Feria de Castellón era una hermana pequeña de las Fallas de Valencia, pues era una feria muy corta, una feria de 2 corridas y una novillada, y la Feria de Castellón además tenía el problema durante mucho tiempo que estaba gestionada por Jardón, por Nueva Plaza de Toros de Madrid Sociedad Anónima, que como también llevaba la Plaza de Valencia, pues no quería hacer competencia a las fallas. Cuando empieza a crecer la Feria de Castellón es a mediados de los años 80, precisamente cuando Jardón deja de llevar la feria y la toma bajo su batuta Diego Puerta y después Justo Ojeda. Y entonces, claro, se dieron cuenta inmediatamente que siendo el principio de la temporada, con la gente con ganas de toros, pues Castellón, la Feria de Castellón tenía un potencial que no se había explotado. Entonces estos señores pasaron a dar una semana de toros, pues 5 corridas, una novillada, una de rejones, una semana, y con muy buen éxito. Entonces son los años dorados de la Feria de Castellón, pues eso, desde mediados de los 80, los años 90, los años 2000, donde prácticamente la Feria de Castellón, la Feria de la Magdalena, se puso al nivel de las Fallas de Valencia. Luego ha sido una feria pues que le ha afectado la crisis, como a todas, porque se recortó mucho a partir del año 2008, y estos últimos años parecía que estaba otra vez volviendo a su dimensión, a la dimensión de los años 80, más o menos con una semana, y con buenas entradas. Yo creo que es una feria que tiene yo creo que es una feria que tiene mucho futuro. ¿Por qué? Porque está colocada en una fecha del año ideal y porque además está ubicada en una región donde hay una enorme afición al toro. Por lo tanto, yo creo que es una feria con futuro. Y desde luego aquí mando un saludo a mis amigos del Club Taurino de Castellón. Pues desde luego, pues a mí pues siempre me ha resultado grato ver toros allí, como en todo el Reino de Valencia, que es un sitio que me gusta mucho. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Antes, cuando has estado mostrando los libros, has dado, no recuerdo el nombre, la fotografía o el grabado del primer torero gitano que hubo. El Lavi. Le quería preguntar por la relación de los gitanos con los toros, por qué ya no salen tantos toreros gitanos, o prácticamente ninguno. Es que eso daría lugar a una conferencia, porque es un tema muy complejo. Decir del Lavi que era un torero muy supersticioso y se negaba a torear toros negros. Claro, en aquella época era permisible, era aceptable aquello, porque claro, había una enorme variedad de castas y había una enorme variedad de pelos.
en el toro de lidia. Imaginemos que esa superstición lo hubiera tenido ahora, donde el encaste vista hermosa, la casta vista hermosa, que es fundamentalmente negra, tiene tanta importancia. Si ahora hubiera seguido, hubiera continuado con su superstición, se tenía que haber retirado, porque la mayoría de los toros son negros. Sí, Lavi pues inicia la relación del toreo gitano, de lo gitano con el toreo, que tendrá desde luego su punto de culminación pues en los años 20 y 30, pues con Cagancho, con Curro Pulla, con el hermano de Curro Pulla, Rafael Gitanillo, y desde luego pues su ¿cómo decir? Su perla más cultivada, o el torero más idealizado por los poetas y más relacionado con lo gitano, pues ha sido Rafael de Paula, ¿no? Que es una auténtica referencia, ¿no? Es decir, los toreros gitanos son siempre toreros muy artistas, ¿no? Era evidente, era normal que hubiera una relación entre el toreo y lo gitano. ¿Por qué? Pues porque el toreo es la gran cultura popular del pueblo español, y los gitanos forman parte de ese pueblo español, y le han dado además una interpretación muy característica. Es decir, los gitanos tienen una expresión absolutamente inconfundible y de una belleza desgarradora. Me estoy acordando, pues por ejemplo, de Rafael de Paula, ¿eh? Son toreros normalmente con muy poco valor, son toreros normalmente con una escasa técnica, pero son toreros que interpretan el toreo con una estética sublime. Por lo tanto, la aportación de los gitanos al toreo es muy importante. No se puede escribir la historia de los toros sin la aportación de los gitanos. Por cierto, recordar que tanto Rafael el Gallo como Joselito eran medio gitanos, aunque desde luego Joselito no tiene nada que ver con el arquetipo del torero gitano. Rafael el Gallo más, Joselito no, pero los gitanos por supuesto han estado muy relacionados con el toreo, porque claro, es decir, el toreo forma parte de la cultura popular del pueblo español, como el flamenco, y los gitanos forman parte de ese pueblo. Y si ahora no surgen toreros gitanos, pues muy probablemente es porque el pueblo gitano se ha desvinculado de esa cultura popular, se han hecho todos protestantes, viven en otro lugar. También el mundo de la delincuencia y de lo marginal y el mundo de la droga ha causado estragos en el pueblo gitano, de lo cual me lamento mucho. Y efectivamente ahora no salen toreros gitanos, lo cual es una pena. Probablemente venga por ahí, la desvinculación del mundo gitano con respecto a la sociedad en general, y la marginalidad del mundo relacionado con la delincuencia. Puede ser esa la explicación, pero desde luego es una auténtica pena. Pues sí, es una pena y aportaría mucho a la fiesta en estos momentos, la verdad. Sí. Que es algún torero gitano, no me quiero imaginar cómo serían esas corridas, esas plazas. Y además, esos miedos y esas inhibiciones y esos escándalos también daban mucha salsa a la fiesta, Totalmente. Sí. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Voy a relacionar dos. José Luis Ibarra Machín nos insiste mucho, aunque ya hemos hablado un poco de ello, de los encastes minoritarios, qué pasará con ellos después de esta crisis. Y en relación un poco, hablando ya de ganaderías, Javier Jiménez le pregunta ¿cuál de las líneas de Santa Coloma te gusta más? Con respecto a la primera pregunta ya hablamos hace poco. Pues claro, sí, claro que les afectará, pero hasta qué punto pues habrá que verlo. Pero parece, por lo que se dice, que quienes tienen ahora el principal problema son las ganaderías largas, que tienen muchos toros en el campo, porque claro, al no poderlos lidiar tienen una ruina económica grande. Lo bueno que tienen las ganaderías de encaste minoritario es que las camadas son cortas, entonces desde ese punto de vista el quebranto económico va a ser menor. Entonces vamos a cruzar los dedos para intentar que las ganaderías de encaste minoritario se vean lo menos posible afectadas. Y con respecto a cuáles son las líneas de Santa Coloma que más me gustan, pues la verdad es que me gustan todas, pero si tuviera que quedarme con una, me quedaría con lo de Graciliano. Soy un fan de lo de Juan Luis Fraile, y Juan Luis Fraile lo sabe. Graciliano Pérez Tabernero, que por lo visto
su alquimia eran 75% sangre y barra, 25 saltillo, al menos eso es lo que dice la historia, aunque evidentemente viendo al toro es típicamente ibarreño y no tiene prácticamente nada de saltillo, pues Graciliano Pérez Tabernero hizo una ganadería muy brava, los llamaron los Miura de Salamanca y ahora pues sobreviven en manos de Juan Luis Fraile. Y recuerdo las corridas que vi de su padre en los años 80, que tanto en Bilbao como en Madrid, que me dejaron muy marcado. Es un toro muy encastado y es un toro que me gusta mucho. Y luego me gusta mucho lo de Buendía. Buendía es un ganadero extraordinario. En el año 32 se entera por un anuncio del periódico que se vende una ganadería. Esa ganadería era la del conde de Santa Coloma, que habían decidido venderla o ya directamente mandarla al matadero porque los toreros no la querían. Y hizo pues al poco tiempo pues hizo una ganadería muy importante, es decir, en los años 40 ya da grandes triunfos esa ganadería Carlos Arruza. Hay un semental muy importante, muy asaltillado, que se llamaba Rivero, que es el que pone la ganadería de Buendía arriba, y Buendía pues hizo un toro muy bonito, muy fino, de una embestida muy alegre y muy encastada, y que desde luego hizo las delicias de muchísimas figuras del toreo, especialmente de Paco Camino. El toro de Buendía me encanta, y desde luego Joaquín Buendía es uno de los grandes ganaderos del siglo XX, aunque se hable muy poco de él. Digamos que son las dos ramas que más me gustan. Pues pasamos a la siguiente, de Santiago Eduardo. Buenas tardes, Domingo. ¿Cuál es su opinión de Mariano Ramos y Rafaelillo, que actuaron en Madrid y que uno cortó un rabo en Barcelona? Vi a los dos. He visto a Mariano Ramos y a Rafaelillo, pero a Rafaelillo verdaderamente le he visto pues muy poco tiempo, porque le cogió el toro. A Rafaelillo le vi un 7 de agosto de 1988 en Madrid, corrida de verano, toros de Cortijoliva para Rafaelillo, Pascual Mezquita y Gómez Jaén, una corrida durísima de Cortijoliva, y cogió un toro a Rafaelillo, y Pascual Mezquita tuvo que pasaportar 4 toros aquella tarde porque también Gómez Jaén fue cogido, y eso le valió una sustitución en la Feria de Bilbao y fue el triunfador aquel año de la Feria de Bilbao. Pascual Mezquita era un torero que tenía buena clase, aunque toreó poco. Entonces ese es el momento que le vi, lo que tardó el Cortijoliva en cogerle. Por lo visto era un torero valiente, pero es que no le he visto. A Mariano Ramos le vi una feria de San Isidro, donde como traía fama de torero valeroso y de torero poderoso, le pusieron delante de la de una corrida de cuadri y de una corrida de Murteira grave. Más o menos, no sabría precisar el año, pero yo creo que en el año 93, año 94, en esos años de los 90. Y la verdad es que me decepcionó bastante, porque traía fama de torero poderoso y se vino abajo delante de estas dos corridas. Ha tenido fama de ser un gran lidiador en México, pero desde luego aquí no le vimos esa faceta, ¿no? Ha sido un poco el cuarto en discordia, es decir, el cartel estándar de los años 70 en México es Manolo Martínez, Eloy Cavazos y Curro Rivera, pero muchas veces cuando fallaba uno de ellos entraba Mariano Ramos o Antonio Lomelín, que por cierto Antonio Lomelín fue un torero muy valiente con una gran trayectoria en Madrid, Por ejemplo, llegó a salir por la Puerta Grande con una de Alonso Moreno en el año 71. La verdad es que Mariano Ramos me decepcionó bastante, esa es la verdad. Y a Rafaelillo, que cortó un rabo en Barcelona, pues la verdad es que le vi nada, medio toro. Dicen que era valiente. Bueno, cuando hablamos de Rafaelillo hablamos de Rafael Gil de Portugués, me parece que se llamaba. Me he confundido con el Rafaelillo actual. Sí. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, de Frederic Bartolín. Saludos desde Francia, muchas gracias por estos directos interesantísimos. Me llamó la atención el vídeo de Calesero de hace unas semanas y me preguntaba si había tenido mucha evolución en los trastos a lo largo de la historia del toreo. El capote y la muleta de hace 100 años, por ejemplo, eran muy distintos de los de hoy. Claro, es que eso también da lugar para un vídeo especial solo para hablar de la evolución de los trebejos. La evolución de las picas, la evolución de las banderillas, la evolución de las espadas, la evolución de las capas, la evolución de las muletas. Eso da lugar a
a un programa extraordinario, pero digamos como resumen que conforme el toreo se ha ido aquietando y se ha controlado más y se ha llevado más la embestida del toro, los engaños han aumentado en dimensión y en peso. Es decir, en el toreo dieciochesco y en el toreo decimonónico, lo que se quería era una cosa muy ligera, porque lo único que se hacía era sacar el toro fuera. Entonces, cuanto menos pesaran las manos, mejor. Todavía en las imágenes que se ven pues anteriores a José y Juan, se ve que los capotes sí son muy pequeñitos y las muletas son como pañuelos, pero son muy ligeras, pues eso, simplemente para dar el banderazo y echarse al toro fuera. Por cierto, eran multicolores, pues por ejemplo, cuando a Cúchares un toro le gustaba, le decía al mozo de espadas: dame la muleta azul turquesa, o dame la muleta verde esperanza, que quiero torear a gusto ese toro. Es decir, a mediados del siglo XIX las telas de torear son multicolores. Por cierto, antes de eso, en el siglo XVIII, el lienzo más habitual, el color más habitual de la muleta era el blanco. Es lagartijo